Compañeros de Matemáticas 3, como ya sabemos localizar puntos en el eje coordenado, aquí, ¿verdad? Eje coordenado, aquí está X, hacia el lado izquierdo está menos X, y hacia el lado, hacia acá abajo está menos Y, y hacia arriba más Y. Como ya sabemos localizar puntos en el eje coordenado, ahora nuestro siguiente tema será calcular la distancia entre dos puntos, la distancia de el punto 1, x1, y1 y el punto 2, x2, y2, representados por estas siglas, por estas letras. El punto 1 es x1, y1 y este punto 2 es x2, y2. ¿Cuál es la finalidad de esto? El objetivo de calcular la distancia que hay del punto 1 al punto 2 por medio de la geometría analítica. Bueno, ¿cuál es el procedimiento y cómo se puede lograr esto? Bueno, pues vamos a utilizar una herramienta muy importante dentro de lo que es la trigonometría, que es las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Bueno, vamos nosotros a observar que entre el punto 1 y el punto 2 hay una distancia. Si nosotros corremos la línea horizontal de X, ¿verdad? La línea horizontal de X, de este punto, el punto 1, corremos toda esta línea horizontal, ¿verdad? A lo largo, y alargamos esta línea vertical de X2, ¿verdad? Donde finaliza X2, vemos que entre la horizontal del punto 1 y el punto 2, y la vertical del punto 2 y el punto 1, ¿qué es lo que se forma? Voy a pintarlo aquí con este azul. Entre esta parte, ¿verdad? Y esta parte, ¿qué es lo que se forma? Entre la horizontal, ¿verdad? Entre esta horizontal y esta vertical y la distancia en cuestión que quiero calcular, ¿qué es lo que se forma? ¿Qué figura se forma? Ustedes me pueden decir, bueno, se forma un triángulo rectángulo. Le voy a poner aquí su símbolo del triángulo rectángulo. Pero, ¿cómo puedo utilizar este diagrama para calcular la distancia del punto 1 al punto 2? Bueno, utilizando el teorema de Pitágoras, acuérdense que el teorema de Pitágoras lo voy a reescribir aquí, ¿verdad? El teorema de Pitágoras lo voy a reescribir aquí. Voy a poner un triangulito para que podamos entender. Este es A, B y C. Este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa, y este es el ángulo que representa al cateto, que representa el triángulo rectángulo, que dice que tiene 90 grados. Bueno, utilizando Pitágoras voy a calcular la distancia entre los dos puntos, P1 y P subíndice 2. ¿Cómo hago esto? Pues necesito utilizar este teorema aplicado a la geometría analítica para calcular esta distancia. Lo que yo quiero es calcular esta distancia. ¿Esta distancia qué representa del triángulo de Pitágoras? Representa la hipotenusa. Entonces, lo que tengo que encontrar aquí, en este triángulo que se forma con esta horizontal y esta vertical, lo que tengo que encontrar son los catetos adyacente y cateto opuesto para poder encontrar la hipotenusa, que es la distancia entre el punto 1 y el punto 2. ¿Cómo lo hago? Bueno, por medio de sus coordenadas. En el eje horizontal, pues tengo las coordenadas X, y en el eje vertical tengo las coordenadas Y. Para poder encontrar la parte que me importa en cuestión, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues una diferencia de coordenadas en X. La parte mayor X, X2, que corresponde al punto 2, ¿verdad? Menos la coordenada en X, que corresponde al punto 1. Si yo hago esa diferencia, X2 menos X1, obtengo esta parte. A esta parte le voy a llamar delta X. Este triangulito significa delta y entiende que hay un incremento o decremento de la variable X, o sea, en el eje horizontal. Entonces, delta X sería la parte mayor, esta parte mayor menos esta parte menor,
me queda el cateto adyacente del cateto del triángulo rectángulo en cuestión. Sería entonces x2 menos x1. x2 menos x1. Y ya tendría yo nada más la parte que me importa. Esta ya no me interesa, porque me interesa el cateto adyacente de este triángulo rectángulo. Entonces, este cateto adyacente aquí en Pitágoras sería x2 menos x1 en coordenadas, ¿verdad? La coordenada x2 del punto 2 y la coordenada x1 del punto 1. Sería una diferencia de coordenadas en el eje horizontal. Pues vamos, si nada más me interesa el cateto opuesto, ¿verdad? Esta parte no me interesa porque nada más esta es la parte que forma al triángulo rectángulo, pues voy a hacer lo mismo en los ejes verticales, con las coordenadas en Y del punto 1 y del punto 2. ¿Cuál sería la ecuación que define esta parte del cateto opuesto? Sería la parte mayor, ¿verdad? Sería la parte mayor menos la parte menor, me quedaría el cateto opuesto. Aquí lo voy a poner así. Sería una diferencia de coordenadas entre la coordenada de la ordenada Y2 menos la ordenada Y1. Entonces aquí vamos a llamarle, si aquí le llamamos delta X, vamos a llamarle delta Y, que sería igual a la parte mayor Y2 menos la parte menor Y1. Entonces el incremento en Y sería Y2 menos Y1. Y ya tendría los catetos adyacente y opuesto de un triángulo rectángulo que se forma con las partes ya vistas. Y entonces, ¿qué me dice Pitágoras? Aquí Pitágoras, le voy a poner aquí su abreviación. Pitágoras me dice que en este triángulo el cateto adyacente a al cuadrado más el cateto opuesto b al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cómo puedo aplicar este concepto aquí? En coordenadas, bueno, pues nada más se trata de sustituir, de aplicar este concepto a la geometría analítica para calcular esta distancia. En este caso, ¿quién sería el cateto adyacente? Aquí es A, pero aquí ¿quién sería? X2 menos X1. Entonces sería, en vez de poner, vamos a poner delta X, ¿verdad? Aquí delta X, pero sería al cuadrado. Aquí, a cuadrada, ¿verdad? Aquí sería delta X al cuadrado, más esto que sería el cateto opuesto B, pero es delta Y, más delta Y, delta Y al cuadrado, igual a C cuadrada, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Pero C cuadrada, ¿quién es? Es la distancia al cuadrado. Y aquí tenemos la primera ecuación de la geometría analítica que me resuelve la distancia del punto 1 al punto 2 en forma analítica, en forma de ecuación. Pero ¿cuánto vale delta X? Delta X vale x2 menos x1 elevado al cuadrado, más, ¿cuánto vale delta Y? Pues delta Y vale y2 menos y1, y2 menos y1 al cuadrado igual a d cuadrada, que ya sería la distancia entre el punto 1 al punto 2 en función de sus coordenadas en el eje horizontal, en la diferencia de sus coordenadas en el eje horizontal y la diferencia de sus ordenadas en el eje vertical. De tal forma que la distancia lineal, porque aquí todavía me está dando un área, ¿verdad? ¿Cuál sería la distancia lineal? Lineal sería la raíz cuadrada de la distancia. Entonces, si aplicamos la raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación, ¿verdad? El cuadrado de la distancia con la raíz se cancela y me queda que la distancia entre el punto 1 al punto 2, ¿verdad? Es igual a la raíz cuadrada de la diferencia o resta de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y esta, compañeros, es la ecuación
de la distancia entre los dos puntos, ¿verdad? En función de sus coordenadas, x1, y1, x2, y2. Más adelante vamos a ver la aplicación de esta ecuación. Esta fue la deducción de cómo se calcula la distancia entre dos puntos en función de su coordenada. En otro video vamos a ver cómo se aplica esta ecuación de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano o eje coordenado. Muchas gracias.